Muy buenos días a todas y a todos y bienvenidos a un programa más de A Bocajarro en tiempo de hijos e hijas de puteros. Hoy quiero seguir con el programa número 4 del origen, acumulación y creación de la riqueza. Bien, hemos terminado por hoy, vamos, en esta sección, con Carlos Marx, su obra El Capital. Y hemos visto cómo el capitalismo vino al mundo chorreando lodo y sangre. Vino al mundo así, chorreando lodo y sangre, y así ha seguido siendo hasta el día de hoy mismo. Jueves 14 de febrero del año 2017. Quiero ir con otro gran pensador de la historia, otro de los grandes pensadores que señalan las razones profundas y últimas de la desigualdad entre seres humanos, de la desigualdad real, de la injusticia real, y del origen y para qué sirven y a quiénes sirven y a disposición de quiénes están tanto los estados como las leyes que crean los estados. Leyes que cumplen la función fundamental de legalizar los grandes crímenes, de la humanidad, convertirlos en legales. Los crímenes de unos hombres contra otros desde la base del poder. Ya analizaré, ya os mostraré y vamos a reflexionar sobre esa gran falacia que dice que el Estado de Derecho pone fin a la barbarie, pone fin al dominio del poderoso, pone fin al abuso de poder, pone fin a la ley del más fuerte. Los teóricos juristas indican que la ley, que el Estado de Derecho, pone fin a la ley llamada natural del más fuerte. Eso es falso, es completamente falso a la luz de la historia y de los hechos. Lo que hace el Estado de Derecho es consagrar la ley de los más fuertes contra los más débiles, la ley de los grandes intereses de los más fuertes contra los más débiles. Vamos a leer hoy de Mikhail Bakunin, del libro de Escritos de Filosofía Política. Es de una colección que, bueno, grandes obras del pensamiento, ¿vale? Entonces, he elegido, para seguir con el mismo tema, con el origen, creación y acumulación de la riqueza, pues una parte de este libro, una pequeña parte, para no cansaros mucho. Son unas páginas y es crítica, empieza con crítica de la sociedad existente. Primer apartado, la propiedad solo podía surgir en el Estado, la propiedad privada. Los filósofos doctrinarios, como los juristas y economistas, suponen siempre que la propiedad surgió antes de aparecer el Estado. Pero es evidente que la idea jurídica de la propiedad, como la ley familiar, solo pudo surgir históricamente dentro del Estado, cuyo primer acto inevitable fue el establecimiento de esta ley de la propiedad. La propiedad es un Dios. Este Dios tiene ya su teología, denominada política y derecho, y también su moralidad, cuya más adecuada expresión se resume en la frase: este hombre es muy valioso, este hombre vale mucho. Teología y metafísica de la propiedad. El Dios propiedad tiene también su metafísica. Es la ciencia de los economistas burgueses.
como cualquier metafísica, es una especie de oscuridad crepuscular, un compromiso entre la verdad y la falsedad, del cual se beneficia esta última, la falsedad. Intenta proporcionar a la falsedad el aspecto de verdad y conduce la verdad a la falsedad. Convierten lo blanco en negro y lo negro en blanco, gracias a sus códigos y a sus leyes. La economía política busca santificar la propiedad a través del trabajo y presentarla como realización o fruto del trabajo, porque el trabajo humano es sagrado, y todo cuanto se base en él es bueno, justo, moral, humano, legítimo. Sin embargo, es preciso tener una fe terca para tragarse esta doctrina, pues vemos a la gran mayoría de los obreros privados de toda propiedad, y lo que es más, tenemos las confesiones de los economistas y sus propias pruebas científicas, en el sentido de que, bajo la actual organización económica, tan apasionadamente defendida por ellos, las masas jamás accederán a la propiedad. En consecuencia, su trabajo no las emancipa ni las ennoblece, porque a pesar de él están condenadas a permanecer sin propiedad para siempre, es decir, fuera de la moralidad y de la humanidad. Un detalle, parón aquí. En Estados Unidos, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, hubo un movimiento sindical anarquista muy fuerte, muy fuerte. Hubo luchas importantes, huelgas importantes, dentro de lo que es el gran país del capitalismo, la panacea de la exaltación del capital, que era a finales del siglo XIX y principio del siglo XX, la tierra de las grandes oportunidades. Siguen con ese eslogan hasta el día de hoy, el modo de vida americano, tal. Bueno, hubo grandes luchas y hubo una resistencia muy fuerte por parte de los movimientos sindicalistas y de anarquistas. El capital se dio cuenta, los grandes capitalistas se dieron cuenta de una cosa además, en un momento en el que, tras el crack del 29, tras el desastre económico que llevó a millones de seres humanos al hambre y a la miseria dentro de aquel país que era la panacea del capital, se dieron cuenta de que esa clase trabajadora, consciente, formada e informada, iba a ser un gran freno en aquel país, y además anarquistas comprometidos hasta el final, con la lucha de clases, con la emancipación de sus condiciones de vida, se dieron cuenta de este gran detalle. Y entonces, pasado ese crack, pasado especialmente, y muy especialmente, pasada la Segunda Guerra Mundial, terminada la Segunda Guerra Mundial, decidieron poner a disposición de las grandes masas de trabajadoras y de trabajadores la posibilidad de que se convirtieran en propietarios, en pequeños propietarios de sus viviendas, que ya no fueran arrendatarios, sino que les entrara el gusanillo de ser propietarios. El impacto sociológico de que grandes masas de la población pudieran convertirse en propietarios por medio de endeudarse, porque lo que hicieron fue poner a disposición de las grandes masas de trabajadoras y de trabajadores capital financiero, ponerles en su mano la capacidad de endeudarse.
Y hasta esa época ningún trabajador y trabajadora podía acceder a comprar su propia vivienda. Eran todos arrendatarios, en su inmensa mayoría. Todas las trabajadoras y trabajadores dependientes de sueldo. Este hecho fue transformando sociológicamente a toda aquella masa de trabajadoras y de trabajadores que reivindicaban sus derechos. En cuanto se convertían en propietarios de una vivienda, que tenían que pagarla a crédito, se habían convertido en seres más dóciles, los habían convertido en seres más dóciles gracias a permitirles convertirse en propietarios privados, a ser menos reivindicativos, a luchar menos, y porque hicieron en aquella época, con las doctrinas keynesianas que predominaron a las doctrinas de Hayek, de von Hayek, que era heredero de las doctrinas de Adam Smith. Habló de las doctrinas económicas, de los doctrinarios económicos, del individualismo exaltado, del libre mercado, y de la economía capitalista. Y Hayek montó grupos de trabajo, se les llamó Montpellerin, donde se formó Milton Friedman, que creó la escuela en Chicago, la Escuela de Economía de Chicago y los Chicago Boys. Como veréis, está todo íntimamente relacionado en la creación de las lógicas que nos han llevado hoy otra vez de vuelta atrás al pasado. Los propietarios pierden sus viviendas y la siguiente ya está señalada, ya lo señalan expertos economistas, el siguiente gran crack que se avecina es el de los pequeños comerciantes, que no podrán hacer frente a sus créditos y a su capacidad competitiva frente a los grandes monstruos y dinosaurios. El siguiente crack económico probablemente sea el de todas y todos los pequeños comerciantes, los pequeños burgueses, propietarios de sus propios medios de vida, de sus negocios, pero en pequeñito, ¿vale? Sigo leyendo. Quería hacer este apunte para que veáis el poder sociológico transformador que tiene el convertirse en pequeño propietario de propiedad privada. Solo el trabajo no productivo desemboca en la propiedad. Solo el trabajo no productivo es el que genera la propiedad. Bien, por otra parte, vemos que los más ricos propietarios, por consiguiente los ciudadanos más valiosos, humanos, morales y respetables, son precisamente los que menos trabajan o los que no trabajan en absoluto. Se suele responder que actualmente un hombre no puede seguir siendo rico, preservar y menos aún incrementar sus posesiones sin trabajar. Por eso mismo vale la pena ponerse de acuerdo sobre el uso adecuado de la palabra trabajo. Hay trabajo y trabajo, unos tipos de trabajo y otros tipos de trabajo. Hay trabajo productivo, que genera y crea riqueza, bienes y servicios, trabajo productivo, y hay trabajo explotador, el trabajo explotador, el que roba la riqueza y el trabajo productivo. El primero es el esfuerzo del proletariado, el segundo es el de los propietarios. El que se embolsa el producto de tierras cultivadas por otro se limita a explotar su trabajo, y el que incrementa el valor de su capital con la industria y el comercio explota el trabajo de otros. Los bancos, que se enriquecen como resultado de miles de transacciones crediticias, los especuladores de la bolsa, los tenedores de acciones que obtienen grandes dividendos,
sin levantar el dedo. Napoleón III, que se hizo tan rico que fue capaz de enriquecer a todos sus protegidos. ¿Os suena lo de enriquecerse con el poder y enriquecer a todos tus protegidos? ¿Os suena? Lo tenemos a la orden del día en nuestros representantes públicos. Todos están de mierda hasta aquí. Todos. Desde los reyes, el emérito y el preparado breve, hasta el último que le jura lealtad al rey. El Kaiser Guillermo I, que orgulloso de sus victorias, se está preparando para confiscar miles de millones a la pobre y desgraciada Francia, y que ya se ha hecho rico y está enriqueciendo a sus soldados con el botín. Todas esas personas son trabajadores. Pero, ¿qué tipo de trabajadores? Salteadores de caminos. Los ladrones y los que se dedican al simple hurto son trabajadores en mucha mayor medida, porque a fin de enriquecerse a su manera deben trabajar con sus manos. Los que hacen un butrón para entrar en un banco, leche. Yo trabajé en la construcción de jovencito, cuando era un chaval joven, con un martillo de estos de picar, y he estado picando con 39 de fiebre, en una fábrica de recauchutados y de ruedas, ahí con el... Y sé lo que es ahí taladrar, así que tener que andar haciendo... Bueno, ahora tienen máquinas así más que las ponen, pero hay que trabajar, hay que esforzarse para conseguir eso. Así que los ladrones, los saltadores de caminos, son mucho más honestos que todos los representantes públicos que tenéis. Son muchos más dignos de la riqueza que puedan acumular o conseguir que todos los sinvergüenzas, empezando desde los reyes, terminando por el último, que son nada más que parásitos sociales. Esos son los auténticos parásitos sociales. Es evidente, para todos los que no estén ciegos, en este tema, que el trabajo productivo crea riqueza y entrega a los productores solo miseria. Vuelvo a repetirlo. Es evidente, para todos los que no estén ciegos en este tema, que el trabajo productivo crea riqueza y entrega a los productores solo miseria, mientras que el trabajo no productivo y explotador es el único capaz de otorgar propiedad. Y como la propiedad es moralidad, se deduce de ello que la moralidad, según la entienden los burgueses, consiste en explotar el trabajo de otros. ¿Veis para qué sirve leer libros viejos y antiguos? Para ayudarnos a razonar, para ayudarnos a pensar, para ayudarnos a poder comprender realmente lo que está pasando, la realidad de nuestras vidas. No lo que nos cuentan esos creadores de ideas, como el Felipe González, que ha dicho hace unos días eso de que en España no existe una corrupción institucional generalizada. No. ¿Cómo le ha llamado? Un descuido generalizado. Que ha habido un descuido generalizado, pero no hay una corrupción, un pudridero generalizado de todo el Estado, de todas las instituciones. No, eso no existe. Solo ha habido que se han descuidado, generalizadamente se han descuidado. No se trata de corrupción. Bien. La propiedad y el capital son esencialmente explotadores del trabajo. Es necesario repetir aquí los argumentos irrefutables del socialismo que ningún economista burgués ha conseguido refutar hasta el presente. ¿Qué son la propiedad y el capital en su forma contemporánea? Para el capitalista y el propietario significan el poder y el derecho garantizados por el Estado de vivir sin trabajar. Vivir sin trabajar.
Y puesto que ni la propiedad ni el capital producen nada cuando no están fertilizados por el trabajo, esto significa poder y derecho para vivir, explotando el trabajo de otro. Derecho a explotar el trabajo de quienes no poseen propiedad ni capital y se encuentran, por lo tanto, forzados a vender su fuerza productiva a los afortunados propietarios. La propiedad y el capital son inicuos en su origen histórico. Buscar la palabra inicuo, la maldad absoluta. La propiedad y el capital son malvados, viles, repugnantes en su origen histórico y parasitarios en su actual funcionamiento. Obsérvese que he prescindido por completo de la siguiente cuestión. ¿Cómo llegaron la propiedad y el capital a caer en manos de sus presentes poseedores? Esta es una pregunta que, concebida desde la perspectiva de la historia, la lógica y la justicia, no puede responder sino de un modo acusatorio para los propietarios actuales. Me limitaré por eso a afirmar que los propietarios y capitalistas viven todos a expensas del proletariado, mientras no obtengan la subsistencia a partir de su propio trabajo productivo, sino de rentas rústicas o urbanas, intereses del capital, o por la especulación sobre tierras, edificios y capital, o mediante la explotación comercial e industrial del trabajo manual del proletariado. La especulación y la explotación también constituyen, sin duda, una especie de trabajo, pero enteramente no productivo. Los mercados financieros de especuladores salvajes, criminales, con los que hoy abren las noticias del telediario todos los días y dicen que eso es la economía, y que si eso va bien, la economía va bien. Que si ese crimen y genocidio vil, repugnante, abyecto y execrable, perpetrado contra todas nuestras vidas, contra los 7.500 millones de seres humanos que viven en este planeta, si esos mercados de especuladores salvajes a ellos les va bien y a los bancos les va bien, entonces es que la economía va bien. Esa es la lógica. Y nos asustan cuando toda esa nada, porque toda esa especulación es nada, ojalá mañana quebrara, nos dicen que nos hemos quedado sin manos, sin ojos, sin piernas, sin brazos, sin capacidades personales, sin nuestra inteligencia y nuestras capacidades para crear los bienes y servicios necesarios para nuestras vidas. ¿Entendéis la lógica criminal de todo el sistema? ¿Entendéis la lógica criminal a la cual sirven todos los medios de comunicación? Cómo intimidan, coaccionan y meten el temor en los corazones de miles de millones de personas que simplemente entienden su capacidad. Lo que está realmente siendo un sistema criminal es el sistema capitalista y los estados al servicio de estos. Los estados hoy al servicio de la gran banca privada internacional y de los mercados financieros. Y no me cansaré de repetirlo. Y al servicio de todos esos criminales está hoy vuestro rey Felipe VI, cómplice de criminales, el mismo criminal y perpetrador junto con su padre. Sus intereses son esos son sus intereses. A saber cuánto dinero tiene ya en paraísos fiscales y acumulados con sus negocios, hechos gracias a su posición también de título hoy de rey, antes de príncipe, Felipe VI. Ya nos enteraremos.
Ya llegará el momento, ya llegará el momento, como nos hemos enterado de los crímenes del padre, como nos hemos enterado de los crímenes de todos los gobiernos anteriores. Ya nos enteraremos. Luego os quejaréis y diréis, es que todos son corruptos. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hacéis? Seguís dándoles ahí el poder, se lo seguís entregando y regalando, vendiéndoos como... En fin, sigo con la lectura, que es está muy interesante. La prueba crucial de la institución de la propiedad. Sé de sobra que este modo de vida es muy estimado en todos los países civilizados, que resulta expresa y amorosamente protegido por los estados, y que los estados, las religiones y todas las leyes jurídicas, tanto criminales como civiles, así como todos los gobiernos políticos, monárquicos y republicanos, con sus inmensos aparatos judiciales y policíacos y sus ejércitos en pie de guerra, no tienen más misión que consagrar y proteger tales prácticas criminales contra la vida de todas y de todos. En presencia de esas autoridades poderosas y respetables, no puedo permitirme siquiera preguntar si este modo de vida es legítimo desde la perspectiva de la justicia, la libertad, la igualdad y la fraternidad humanas. Me pregunto simplemente, en tales condiciones, ¿son posibles la fraternidad y la igualdad entre el explotador y el explotado? ¿Son posibles la justicia y la libertad para los explotados? Hoy, en este país, ya pocos jueces, bueno, sí los hay, bueno, son la mayoría, en realidad, son pocos los jueces que se están atreviendo a expresar la verdad. Y es que existe una justicia que es la ley del embudo. Así la conocía mi abuelo. Cuando hablaba de justicia, hablaba de la ley del embudo. Y de echa la ley, echa la trampa. Y he explicado lo que es la ley del embudo. Otros, pues eso, ahora hablan de que hay una justicia para los... Si no hay justicia para todos igual, no hay justicia. Simplemente la justicia es inexistente. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. En este país, y en ningún país de los llamados civilizados, existe tal cosa que pueda ser llamada justicia. No existe. Existen mentiras y falacias, repetidas y repetidas y que nos repiten, pero la justicia, como tal, es inexistente. No existe justicia sobre este planeta Tierra. Y no existe gracias al sistema criminal capitalista. Y no existe un capitalismo humano. No ha existido jamás. Nació chorreando lodo y sangre y morirá matando y chorreando lodo y sangre. La insuficiencia de la reivindicación teórica del capitalismo. Supongamos incluso, como defienden los economistas burgueses, y con ellos todos los abogados, todos los adoradores y creyentes en el derecho jurídico, todos los sacerdotes del Código Civil y Penal, que esta relación económica entre explotador y explotado es enteramente legítima y constituye la consecuencia inevitable, el producto de una ley social eterna e indestructible. Y acuden a eso, y seguramente incluso reivindican aquellas palabras de, como he mencionado muchas veces en uno de esos libros de aquel primer antisistema: siempre ha habido pobres entre ustedes, siempre ha habido ricos y siempre ha habido pobres. Dicen, entonces quieren convertirlo en ley natural,
pero no es una ley natural, es una forma estructurada de organización, no es una ley natural, no es la fuerza de la gravedad, no es el tiempo, no es el espacio. Es una forma de organización social, política y económica. Y las formas de organización social, política y económicas pueden ser unas, otras. Ha habido muchas formas de organización social, política y económica en las sociedades. Muchas. De formas que seguirá siendo cierto... Bueno, de todas formas, seguirá siendo cierto siempre que la explotación excluye la hermandad... Bueno, voy a leerlo de nuevo porque me he perdido. La insuficiencia de la reivindicación teórica del capitalismo. Supongamos incluso, como defienden los economistas burgueses, y con ellos todos los abogados, todos los adoradores y creyentes del derecho jurídico, todos los sacerdotes del Código Civil y Penal, jueces del Tribunal Constitucional, jueces del Tribunal Supremo, jueces del Consejo General del Poder Judicial, que esta relación económica entre explotador y explotado es meramente legítima y constituye la consecuencia inevitable, el producto de una ley social eterna e indestructible. Eso quisieran, eso quieren, que sea indestructible. De todas formas, seguirá siendo cierto siempre que la explotación excluye la hermandad y la igualdad. Pueden escribirlo en tablas de oro y llenar la ciudad de tablas de oro escritas con las palabras «todos somos iguales ante la ley». Y si las ponen a pie de suelo, los perros se pueden mear, se pueden cagar, nosotros podemos mearnos y cagarnos sobre esa maravillosa frase de «todos somos iguales ante la ley». Todos, todo ser vivo puede mearse y cagarse frente a esa frase de «todos somos iguales frente a la ley». Y si esto lo dicen, y si esto que han repetido hasta la saciedad es falso, que es falso, porque lo es, imaginaros cuántas falsedades y vilezas no nos hemos tragado, todas y todos. Imaginaros, empezad a pensar cuántas falsedades, crímenes y vilezas me trago yo y que están bordadas en su constitución sagrada, en sus leyes sagradas. Empezad a pensar en la cantidad de mentiras que forman parte de nuestra vida, de nuestra estructura social, económica y política, y cultural. Empezad a pensar y a apuntar en un papel cuántas mentiras, vilezas, crímenes, falsedades yo legitimo. De todas formas, bueno, y no hace falta decir que dicha relación excluye la igualdad económica, ni igualdad jurídica, ni igualdad económica. El monopolio clasista de los medios de producción es un mal básico. ¿Puede significar la emancipación del trabajo algo distinto de su liberación del yugo de la propiedad y el capital? ¿Y cómo podemos impedir que ambos dominen y exploten el trabajo cuando, separados de él, son el monopolio de una clase que continúa oprimiendo al mundo del trabajo, cobrando las rentas de la tierra y los intereses del capital, sin necesidad de trabajar para vivir, debido precisamente al uso exclusivo de ese capital y esa propiedad? Tal clase
que extrae su fuerza de su propia posición monopolística, se apodera de todos los beneficios de las empresas industriales y comerciales, dejando a los obreros oprimidos por la competencia mutua en torno a los empleos a que se ven obligados. Nos obligan a competir a unas contra otros para poder vivir por el empleo. Este sistema nos convierte en fieras salvajes, en gladiadores y gladiadoras. Solo el mínimo necesario para no... Dejando a los obreros oprimidos por la competencia mutua en torno a los empleos a que se ven obligados, solo el mínimo necesario para no morir de hambre. Y para eso tienen sus sistemas de caridad bien organizados, como el Banco de Alimentos, como Cáritas. El sistema está bien organizado. Tiene su sistema de caridad para que por lo menos no muramos de hambre, de momento. Porque vuelvo a repetir una idea. Club Bilderberg, Davos, el Rey, que forma parte de ellos, Albert Rivera, que forma parte de ellos, Felipe González, Zapatero, que han estado en esos clubes, que son clubs privados de juramentados, juran no revelar ningún secreto de un organismo privado al que van a título privado e individual. No es un organismo, es una mafia criminal privada a la que van, y van el rey, vuestros reyes, los dos, vuestra reina, que es de Bilderberg, vuestros... y Davos, el G20, en fin, esos se juramentan, están juramentados para no revelar nada de lo que allí hablan. Todo eso de lo que hablan, no hablan de fútbol, ni de... no, hablan de cómo van a seguir saqueando nuestras vidas, robándonos nuestras vidas, de cómo nos van a sacar hasta el último jugo de sangre y de vida. Se juramentan para ello. ¿Cuál es la solución final? ¿Os suena la expresión la solución final? ¿Cuál es la solución final que tienen estos rondando en la cabeza? Yo lanzo la pregunta. Os lanzo la pregunta porque este programa es para ayudarnos a pensar y a reflexionar. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque lo que ellos puedan necesitar para vivir, además de los lujos, necesitan comer también, necesitan vestir. Todo eso, está toda la revolución tecnológica industrial, la cuarta revolución industrial. Cuando termine la cuarta revolución industrial, nuestras manos, nuestras capacidades, ya no serán necesarias para producir bienes y servicios. Y lo que todos estos necesitan, se lo puede brindar, y se lo brindarán perfectamente, todos esos aparatitos y robots que les sirvan, que les hagan la cama, que cosechen la tierra, que ordeñen a sus vacas, que les preparen los cerdos, que, en fin, sobraremos todas y todos, ya les sobraremos. ¿Qué solución final tienen en la cabeza para todas y todos nosotros, en masa? Porque tienen una solución final. Seguro que ya les ronda les ronda de hace más de 150 años, con la eugenesia, y han puesto en práctica muchas pruebas, han hecho muchas pruebas, tienen mucha experiencia ya acumulada, pero tienen una solución final en la cabeza, porque estorbaremos. No es que no seamos necesarios, no es ya que no seamos necesarios, es que estorbaremos. No es solo que estorbaremos, es que nos convertiremos en un peligro para ellos, para su modo de vida, para su estilo de vida. Nos vamos a convertir en un peligro para sus estilos de vida, porque a nosotros nos han dejado sin vida. Pensadlo.
Como veo que me he enrollado, yo no sé si llevo ya una hora, es que hoy no me he dejado aquí un reloj para controlarme a mí mismo, y quedan todavía varias páginas que leer. Pues leo un poquito más y termino, ¿vale? Y ya en el siguiente capítulo sigo con esta cuestión tan interesante sobre la relación amo-esclavo. Veréis, lo he dicho ya en varios vídeos, vuelvo a repetirlo aquí. Hay tres relaciones únicas, tres relaciones bipolares, hay tres relaciones, porque eso sí que obedece a una ley natural, a la ley de todo, cada cosa tiene su lado opuesto. Toda realidad tiene dos lados, uno y el opuesto, y el contrario. Entonces hay tres relaciones humanas, les pueden cambiar todos los nombres que quieran, y se les ha cambiado, y cada sociólogo, no sé qué, para hacerse un libro y mostrarse ahí y tal, y decir, ah, mirad, qué nueva idea he lanzado. Entonces, lo nombran de una determinada manera. Inventan una palabrita, o cogen una palabrita del diccionario y dicen, mira, esta viene muy bien aquí a esto. Y entonces, ¡wow!, lanzan un libro sobre esa palabrita como nuevo concepto de lo que ya existía, ¿vale? E intentan, de alguna manera, subliminar la relación de fondo, ¿vale? Porque esto lo que hacen es, los de arriba y los de abajo, los de arriba y los de abajo, esto que ha inventado Podemos, los ideólogos de Podemos, tengo yo muchas dudas con relación al origen real de Podemos, porque vemos una serie de señores ahí que depende del lugar en el que se encuentren, de la situación en la que se encuentren, hablan de una cosa, utilizan unos términos o utilizan otros. Si están, como ya dije, frente a Wall Street, con las gentes de Wall Street, les dicen tranquilamente que el capitalismo no tiene alternativa, que no hay alternativa a estas lógicas criminales y genocidas, ¿vale? Luego salen a la calle, se ponen una manifa, nosotros podemos, vamos a saltar los cielos y esas cosas. Ya la calle no es necesaria, ya las cosas se hacen desde el Parlamento, desde las instituciones. Vamos a cambiar la realidad desde las cloacas, porque todo el sistema es una cloaca a cielo abierto. Aún no habéis conseguido la inmensa mayoría, sobre todo las mayorías silenciosas, de comprender esto que subyace. Bueno, pues para esto de los de arriba y los de abajo, en realidad obedece a tres realidades subyacentes, existentes en todo momento y periodo histórico que podáis analizar, de relaciones. La relación amo y esclavo, la relación explotador y explotado, la relación dominador y dominado. Esas tres relaciones, esa trinidad de relaciones que se complementan, no, joder, que pertenecen a esa polaridad, a esa ley universal de la polaridad. Todo tiene dos polos, todo tiene su lado opuesto. Luz, oscuridad, blanco, negro. A lo blanco lo hacen negro, a lo negro lo convierten en blanco, y entran, como hemos entrado, en esta etapa final de la historia de la vida humana. En eso sí que estamos en el final de la historia, pero el final de la historia de la vida humana sobre el planeta Tierra. Han entrado en la zona de grises, que se sienten todos muy cómodos, porque ya no hay bien, ya no hay mal, ya no hay cosas que se hacen bien ni mal, todo es gris, y en ese gris se han llenado los bolsillos. Sí, son los lacayos al servicio de esas macroestructuras, de especuladores y de banqueros, y ahí estamos. Esto lo he explicado en muchos vídeos, pero es importante, además porque está íntimamente relacionado el volver a decirlo. Bueno, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar aquí o no, es que ahora estaba por aquí y me perdí. He puesto por aquí un papel, arriba por aquí, vaya lío,
A ver, leo el último porque esto va con temitas y subtemitas dentro de un gran tema. El gran tema era crítica a la sociedad existente. Es una crítica que hizo Bakunin, mediante sus escritos, a la sociedad existente en sus días, que salvo cambiando los palabras, lo que subyace, la realidad subyacente, es la misma, no ha variado, no ha cambiado. Estamos viviendo las mismas realidades subyacentes, con pequeños procesos de avance, con grandes procesos de retroceso hacia las cavernas que nos llevan. Entonces, bueno, pues el monopolio clasista de los medios de producción es un mal básico. ¿Puede significar la emancipación del trabajo algo distinto? Si esto lo he leído ya. Bueno, ¿puede significar la emancipación del trabajo algo distinto de su liberación del yugo de la propiedad y el capital? ¿Y cómo podemos impedir que ambos, propiedad y capital, dominen y exploten el trabajo cuando, separados de él, separados del trabajo, son el monopolio de una clase que continúa oprimiendo al mundo del trabajo, cobrando las rentas de la tierra y los intereses del capital, sin necesidad de trabajar para vivir, debido precisamente al uso exclusivo de ese capital y de esa propiedad? Tal clase, que extrae su fuerza de su propia posición monopolística, se apodera de todos los beneficios de las empresas industriales y comerciales, dejando a los obreros oprimidos por la competencia mutua en torno a los empleos a que se ven obligados solo el mínimo necesario para no morir de hambre. Esto ya lo he leído, pero bueno, sigo. Ninguna ley política o jurídica, por severa que sea, puede evitar esta dominación y explotación. Ninguna ley puede enfrentarse al poder de este hecho profundamente enraizado. Enraizado. Ninguna puede evitar que esa situación produzca sus resultados naturales. De aquí se deduce que mientras existan la propiedad privada y el capital por una parte, y el trabajo por otra, constituyendo los primeros de la clase burguesa y el segundo el proletariado, el obrero será esclavo y el burgués amo. Abolición del derecho a la herencia. Sigue. Mira, luego entro en un subtema, termino Abolición del derecho a la herencia. Pero ¿qué es lo que separa la propiedad y el capital del trabajo? ¿Qué produce las diferencias económicas y políticas entre las clases? ¿Qué es lo que destruye la igualdad y perpetúa la desigualdad de los privilegios de un pequeño número de personas y la esclavitud de la gran mayoría? Es el derecho a la herencia. Mientras el derecho a la herencia conserve su fuerza, nunca habrá igualdad económica, social y política en este mundo. Y mientras exista la desigualdad, existirán también la opresión y la explotación. Por consiguiente, desde la perspectiva de la emancipación integral del trabajo y los trabajadores, hemos de tender a la abolición del derecho a la herencia. Y yo sé que he dicho esto, pero es así. No es así porque sea así. Pensadlo. Pensad en la transmisión patrimonial de los derechos de herencia de Emilio Botín. ¿Vale? Y cómo se van multiplicando los capítulos de la Casa de Alba. Esto no quiere decir que ni tú
ni tus hijos se vayan a quedar sin una casa en la que vivir. No lo permitiríamos jamás, que ni tú, ni tus hijos, ni los hijos de tus hijos no puedan tener un hogar, ni los hijos de vuestros hijos puedan tener un hogar y una casa en la que vivir. Jamás permitiríamos eso. Lo que no se permite es esa acumulación de herencias, porque mientras uno tiene un hogar y tiene una casa en la que vivir, ¿qué más? 18.000 y vivir de las rentas, convertirse en burgués rentista, que ya no tiene que trabajar para vivir. Dadle vueltas y pensadlo, porque hay razones profundas por las cuales la herencia es un crimen. Por consiguiente, desde la perspectiva de la emancipación integral del trabajo y los trabajadores, hemos de tender a la abolición del derecho a la herencia. Lo que queremos y lo que debemos abolir es el derecho a heredar, fundado sobre la jurisprudencia y base misma de la familia jurídica y el Estado. Estrictamente hablando, la herencia asegura a los herederos, completa o parcialmente, la posibilidad de vivir sin trabajar, cobrando un tributo al trabajo colectivo, bien como renta de la tierra o como interés del capital. Desde nuestra perspectiva, el capital y la tierra, todos los instrumentos materiales necesarios para el trabajo, deben convertirse para siempre en propiedad colectiva de todas las asociaciones de productores y dejar de ser transmisibles por la ley de la herencia. Solo a ese precio es posible conseguir la igualdad y, en consecuencia, la emancipación del trabajo y de los trabajadores y las trabajadoras. Las trabajadoras lo añado yo. Esto ciertamente es otra evolución que ha surgido dentro de las grandes mentes pensadoras del anarquismo y del feminismo y de compañeras y compañeros comunistas también. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí por hoy. El siguiente será el régimen económico actual. Os va a sonar mucho. Dejaros simplemente con una idea. El trabajo productivo que crea la riqueza, que crea los bienes y servicios, es trabajo. Las rentas, la explotación es explotación. El trabajo explotador es trabajo explotador. Hay un trabajo productivo y hay un trabajo explotador. Y es así. Esa es la realidad. Esa es la realidad. De todo corazón, es jueves. Si no hago ningún vídeo ya más hasta la semana que viene, que no lo sé, si los hago a lo mejor son más cortitos, que disfrutéis de un buen fin de semana. Salud y anarquía, siempre.